¿Sabías que en el corazón de Pontevedra existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido? Bienvenido a Quiresa, una joya escondida en el concello de Cerdedo Cotobade. Aquí, cada piedra, cada sendero, cada rincón tiene una historia que contar. Pasear por Quiresa es como viajar al pasado, sintiendo la herencia de sus antiguos establecimientos y la vida de sus gentes a lo largo de los siglos. Sus paisajes verdes y frondosos, bañados por la tranquilidad del Valle de Quiresa, te invitan a desconectar y a redescubrir la belleza de lo sencillo. Es un lugar que guarda secretos en su arquitectura popular y en la memoria de sus habitantes. Este no es solo un pueblo, es un legado vivo, un tesoro de Galicia esperando a ser explorado. En este capítulo os voy a hablar del conjunto parroquial de Santo Tomé de Quiresa, que está considerado como parte del patrimonio cultural y religioso de Galicia. Al recorrer los caminos de esta tierra, te das cuenta de que el arte brota en cada rincón. Nos rodean innumerables pequeños monumentos de piedra, obras de artistas locales que han dejado su huella en capillas, molinos, cruceiros y hórreos. También vemos lavaderos, fuentes y fachadas con espectaculares tallas de piedra. Pero sin duda, la joya de la corona es la monumental iglesia parroquial de Santo Tomé de Quiresa. Como dijo el cronista Antonio Rodríguez Fraís, es un monumento construido con tal maestría que parece hecho a mano. Este templo es una fascinante mezcla de estilos barroco y neoclásico. Una obra maestra que se terminó a principios del siglo XIX. Un lugar que no solo cuenta historias de fe, sino también del increíble talento de su gente. ¿Sabíais que la iglesia de Quiresa nació de un susto de muerte? Os cuento una leyenda fascinante. Hace mucho tiempo, en Quiresa no había iglesia, solo una pequeña capilla románica. El cura de la parroquia de Arca tenía que venir a caballo, cruzando el monte para dar misa. Imaginaos esos viajes con el tiempo que hace por aquí. La leyenda popular cuenta que un día de terrible tormenta, a medio camino, una manada de lobos le salió al paso. El caballo, aterrorizado, se encabritó y tiró al pobre cura al suelo. Después de ese susto y la caída, el cura dijo: «Hasta aquí hemos llegado». Fue derechito al arzobispado y pidió con todas sus fuerzas que se construyera una iglesia en Quiresa para no tener que volver a jugarse la vida entre las fieras. Y así, gracias a unos lobos y un caballo asustadizo, hoy tenemos esta maravilla. En el año 1606, el cardenal Jerónimo del Hoyo visitó el lugar y se encontró con una iglesia en un estado bastante precario y demasiado pequeña. El rector, Juan García, le propuso construir un nuevo templo más grande y digno. Hicieron un trato. El rector pagaría la capilla mayor y los feligreses se encargarían del resto.
Los planos se hicieron y la construcción de la capilla mayor comenzó bajo la dirección del maestro Gregorio Gil, nacido en Vilarchán hacia 1576. ¡Y qué obra de arte! La capilla se terminó en pocos años, con una bóveda de crucería similar al del famoso monasterio de Asibeiro. En el techo luce una clave central con la imagen del Buen Jesús y otras 4 con los evangelistas. Además, la capilla incluía la sacristía y justo encima un piso especial con una ventana hacia el altar. Desde allí, las familias nobles de la parroquia podían asistir a misa con total privacidad. En 1678, el rector don Alonso de Reigosa encargó al maestro Lorenzo Serrapio la construcción del retablo del altar mayor. La obra se terminó al año siguiente por un precio acordado de 1.560 reales. Sin embargo, algo pasó. Quizás cambios o añadidos en el diseño. Porque en 1707, casi 30 años después, todavía había un pleito pendiente. Finalmente, se resolvió pagando al maestro 357 reales más. Si sumamos todo, el tallista 215 reales, el herrero 78 reales por los hierros y clavos, la llave y las bisagras para la custodia 9 reales y la colocación 24 reales. La obra acabó costando 2.243 reales. Se trata de un monumento de estilo barroco popular muy ornamentado, con columnas salomónicas con numerosas decoraciones, guirnaldas, flores y frutos. En el altar mayor, antes había un sagrario que era una verdadera obra de arte. La fachada era preciosa y aunque por dentro estaba hueco, su puerta era lo más increíble. Era una figura de Cristo resucitado, como si estuviera saltando, con una pierna un poquito en el aire. Y esa misma pierna era la manija para abrir la puerta. ¡Qué detalle tan único! Lo triste es que, de un día para otro, desapareció. Nadie sabe qué pasó con esa pieza, si la robaron o la guardaron. La verdad es que es un misterio. Ahora, en su lugar, hay un sagrario de metal. Hacia 1740, el rector, don Manuel Francisco de la Peña Bahamonde, ordenó la construcción del primer tramo de la bóveda central. La pequeña iglesia románica continuó, con la mencionada capilla del Buen Jesús como cabecera.
Avancemos unos 46 años, hasta 1786. El nuevo ecónomo, don José Benito Russo, decidió que era hora de ampliar. Contrató al maestro cantero Andrés Diegues para una tarea monumental: construir las bóvedas de crucería y las capillas, manteniendo el mismo estilo del presbiterio. El coste fue de 13.000 reales, una fortuna para la época. Y así, entre 1786 y 1787, con la ayuda de sus capataces, Diegues dio forma a la magnífica estructura que admiramos hoy. Siendo en esa época mayordomos Manuel Escudero, del lugar de Quinteiro en Tres Aldeas, y Juan Bautista de Paredes, del lugar de Vilarchán. Después de estas fechas, el maestro continuó trabajando en la reparación de la iglesia, por la que recibió 1.750 reales con 31 maravedíes. El 20 de febrero de 1781, el rector de Quireza, don Pedro Ruzo Fernández, y los vecinos subastaron las dos secciones de la iglesia que se extienden desde el crucero hasta la puerta principal. Solo se presentó el maestro arquitecto Pedro Ferreiro, vecino de Paredes, en Moimenta, quien presentó su diseño de la obra y un precio de 12.000 reales. El resultado fue muy caro para todos. El 28 del mismo mes se celebró una nueva subasta. Numerosos maestros de los alrededores se presentaron y en el cementerio, con una vela encendida y en presencia del otorgante y los feligreses, la obra fue adjudicada al maestro arquitecto nacido en Cerdedo en 1730, José Nieto, por la cantidad de 9.900 reales de vellón, con las siguientes condiciones: que debía realizar las dos secciones de la obra mencionada con total perfección y ajustar el plano y diseño que tenía en mente y se expresaba, fijando la piedra de cal y arena con el macizo, según la obra anterior; que los empleados debían correr por su cuenta y la piedra debía ser pagada por los feligreses. Sus hijos Domingo y José Nieto trabajaron con el maestro junto con otros canteros de la zona de Quireza. En 1790, el maestro Manuel Fernández ajustó la carpintería, el techo y las tejas por 13 reales. Las obras continuaron hasta principios del siglo XIX, cuando se terminó este monumental templo. La construcción tiene planta de cruz latina y bóveda de crucería. Según Tirso González de Santillana, cuando llegó con las misiones a Quireza alrededor del año 1683, se congregaron unas 12.000 personas procedentes de toda la comarca de Montes. Se fundaron dos congregaciones, una en Quireza y otra en el Valle de Cerdedo. En 1946 se celebraron misiones en esta parroquia y se fabricó la cruz de los misioneros que se encuentra dentro de la iglesia, hecha por José Garrido da Botica y Constante Rivas dos Castros. Uno de los sacerdotes que participó en estos actos y un gran predicador fue el padre Luciano.
Quiresa siempre ha sido un pueblo ferviente en su religión. Resalta la experiencia de otras épocas de la Semana Santa, su famoso desenclavo, una tradición secular en la que, mediante una representación teatral, participan clérigos y residentes para dar vida a personajes bíblicos. Cristo desciende, despojándose de los atributos de la crucifixión. Luego es colocado en un ataúd de cristal, que será llevado por 4 hombres en la procesión del Santo Entierro. Unos dicen que la iglesia está construida encima de un pequeño castro, y otros dicen que es todo relleno y que la tierra del destierro se la llevaron a las fincas situadas en el subcastro. Lo que sí es cierto es que sobre la bóveda aún se conservan restos de la primitiva iglesia románica. Dentro de la iglesia encontramos la imagen de la Virgen del Carmen, situada sobre una plataforma con una especie de baldaquino, un dosel de columnas con 4 arcos. La imagen de la Virgen del Carmen salía en procesión cada primer domingo de mes alrededor de la iglesia. Esta tradición se perdió durante la República. San Antonio, que era una imagen pequeña, fue obra de Erundino, llamado el Florido, escultor nacido en Piñeiro. La imagen de San Antonio, que sostiene a un niño en brazos, fue donada por Claudina Rey Rivas, hermana del cura don José, como ofrenda al santo por aprobar los exámenes de maestra. La imagen de Santa Apolonia, que se venera en la iglesia parroquial, es obra de Seoane Rodeiro, nacido en Santiago de Compostela en el último tercio del siglo XVIII. La de Santa Apolonia Pequeña y la de la Soledad son obra de José Ferreiro. La iglesia cuenta con una hermosa torre con 2 campanas. El yugo de madera de la campana mayor es obra de Luis Fragoso y Manuel Barros, ambos casados en Outeiro.
La madera, que era un miñón y una camba, fue donada por Remigio Baliñas de Bugarín, quien trabajaba en la cepilladora de José Ovelleiro. El antiguo yugo estaba muy deteriorado. Los listones de madera ya no contaban con protección lateral, posiblemente debido a la oxidación, que provocaba que la campana se moviera lateralmente al tocarla. Una de las campanas ya había sido reparada. Estaba agrietada. Para su rehabilitación, se fundieron varias campanas pequeñas procedentes de capillas en un taller de Caldas de Reis. La iglesia parroquial forma un conjunto con la casa rectoral, la casa fábrica, el atrio, el cementerio y el Vía Crucis. Justo a los pies de la iglesia está la casa rectoral. Es un ejemplo súper original de arquitectura popular de la zona. Mirad, esas 8 columnas de piedra están talladas a la perfección. Y no solo eso, sino que sostienen un balcón que también es de piedra maciza. Imaginaos el trabajo que llevó construir algo así en su época. Es una auténtica joya arquitectónica. La verdad es que da mucha pena verla hoy en ruinas, ¿verdad? Pensar en toda la historia y las vidas que pasaron por aquí. Ojalá algún día se pueda restaurar y devolverle su antiguo esplendor. En el lateral de la casa rectoral se ubica un pequeño palco, realizado en 1936 por Manuel Rey de Fondós y su hijo Miguel Rey. Enfrente a la casa rectoral y en la explanada se sitúa otro palco. Fue construido por Ricardo Rivas y Avelino Fraga sobre 1936. Estos palcos sirvieron para las actuaciones de bandas de música y orquestas durante muchos años. El complejo parroquial también está formado por la Casa de la Fábrica, construida en piedra de mampostería, recientemente restaurada. El cementerio, con excelentes panteones tallados en piedra y adornados con maravillosos motivos sagrados, es un ejemplo del arte de la piedra en la parroquia. El relleno del atrio de Quiresa se realizó siendo sacerdote don José Rey Rivas, mientras que su cuñado Gerardo Lorenzo González era alcalde alrededor de 1936. Ricardo Rivas y Avelino Fraga, junto con otros vecinos del pueblo, fueron los autores. Anteriormente, en el solar de la explanada, había una cuesta que iba desde la casa rectoral hasta una carballeira. En esa carballeira había una feria, que posteriormente se trasladó a la carballeira de Arrotea, en Fondós. La carballeira no pertenecía a la iglesia, sino que era monte comunal. Desde allí, bajaba un camino de carros que iba al molino del cura. El atrio terminaba donde hoy están los cruceiros. Desde los cruceiros hacia abajo, todo era una cuesta y carballeira.
May it be an evening star shines down upon. En la explanada se encuentra un hermoso cruceiro llamado Cruzeiro das Procesións, digno de admirar por su complejidad y belleza. El cruceiro marca el inicio de un Vía Crucis. Este cruceiro fue construido por José Ferreiro Martínez, nacido en Outeiro en 1847. Lo comenzó en 1893 por encargo del abad de Acibeiro, don Elias Fonte Rodríguez, y lo terminó en 1902. La piedra fue traída del monte da Conla, del lugar llamado Chandas Queimas, utilizando 3 yuntas de bueyes para ello. Tuvieron que ir al monte 2 veces a por la piedra, ya que la primera piedra que trajeron acabó rompiéndose. Está formado por una plataforma de 3 escalones octogonales y un pedestal con amplios arcos y decoraciones. La vara, que puede alcanzar más de 4 metros de altura, hecha de una sola pieza, comienza octogonal con las imágenes de la Pasión. La lanza de Longino, la vara con la esponja de vinagre y la escalera. Continúa luego en forma cilíndrica en espiral. El capitel es cuadrangular con un ángel en cada cara. La cruz es octogonal y lisa. En el anverso se encuentra la imagen de Cristo crucificado y en el reverso la Inmaculada Concepción. En total mide unos 5,20 metros. En su inscripción en el pedestal, hacia el lado izquierdo y en una pequeña placa de mármol, se puede leer su fecha, 1902. Y en el anverso, este cruceiro se hizo en el año 1902, siendo cura Miguel Rivas Gamayo. A finales de los años 80, y no habiendo párroco, don Erundino Gago Blas ya había fallecido y don Argimiro Pampín, párroco de San Isidro de Montes, estaba al frente. La iglesia se encontraba en muy mal estado, incluso llovía en su interior. Para realizar estas obras y ponerle un nuevo tejado, los vecinos de la parroquia pidieron a Santiago que vendiera unos pinos que se encontraban en un pinar perteneciente al iglesario. El anterior rector, don Erundino, pretendía que con el dinero de la madera se pudiera reparar la casa rectoral. El obispado aceptó con la condición de que la casa rectoral se reparara posteriormente. No se logró, pues hoy permanece en ruinas. En principios del siglo XX, el templo, y en especial el retablo del altar mayor, se encontraban muy deteriorados, por lo que en 2004 se creó una comisión de vecinos para intentar encontrar financiación para llevar a cabo esta restauración. Tras varios años de lucha, se logró con la mediación del alcalde de Cerdedo, José Balseiros, que la Xunta de Galicia, a través de la Dirección General de Patrimonio, aportara la cantidad de 30.000 euros. Junto con la aportación del ayuntamiento y las donaciones de los feligreses, se restauraron íntegramente el gran retablo barroco.
todas las imágenes y las 5 claves del altar mayor. También se trabajó en el retablo lateral, dedicado a Santa Apolonia. El templo se equipó con algunos bancos, otros ya se habían conseguido con la financiación de la Diputación Provincial, gracias a la mediación del gran defensor de la parroquia, Gerardo Lorenzo Rey. También se consiguieron nuevas vidrieras con motivos religiosos. Se adquirió un sistema de megafonía y se equipó el campanario con un reloj que sonaría las campanas al exterior. El ayuntamiento, por su parte, instaló nueva iluminación en el atrio y el cementerio y restauró los muros y la techumbre de la casa fábrica que serviría como almacén parroquial. El importe total de las aportaciones entre dinero público y el de los vecinos ascendió a unos 60.000 euros. Datos históricos revelan que 1/3 de la parroquia pertenecía al marqués de Santa Cruz de Ribadulla y los otros 2/3 al conde de Priegue. Ellos eran los dueños de los terrenos donde se construiría la iglesia. Como las familias nobles dejaron un sustento para los sacerdotes, la iglesia les concedió el privilegio de presentarlos. Pero no solo la nobleza contribuyó. Familias de Quiresa como los Ovelleiro, los Baliñas y la familia de don Alonso de Reigosa también donaron tierras. Aquí entra en juego José Gamayo, un terrateniente de Piñeiro que administraba las tierras de los marqueses y del conde. Él recaudaba las rentas y nombraba a los sacerdotes. Su sobrina, Teresa Rivas Gamayo, heredó todo antes de casarse con Lisardino Rey Vidal. Curiosamente, 2 de sus hijos, José y Miguel Rey Rivas, se convirtieron en sacerdotes. Figuras como Juan García, en el siglo XVII, o Pedro Russo Fernández y Alonso de Reigosa, ya en el XVIII, fueron algunos de los párrocos que dedicaron su vida a esta comunidad. Pero hay un nombre que resuena con especial fuerza en los anales de la historia: Martín García Ovelleiro. Este sacerdote no solo guió a sus feligreses, sino que también se convirtió en cronista de uno de los momentos más convulsos: la invasión francesa de 1809. Hacia el año 1870, aproximadamente, don Manuel Domingo Sieiro era párroco de Quiresa. Su vida no fue nada convencional. Primero estudió en el seminario de Santiago, pero sintió que ese no era su camino, así que lo dejó. Luego se matriculó en la universidad para estudiar Derecho. No solo eso, también se casó y formó una familia. Lamentablemente, la vida le dio un giro inesperado y quedó viudo, al cuidado de sus 3 hijos, 2 niñas y un niño. Años después, sintió de nuevo la llamada de la fe, se ordenó sacerdote y llegó a Quireza para ser su párroco. Sus hijas, con sus hermosas voces, solían cantar: aunque somos hijas de cura, no somos hijas del pecado, que nuestro padre, antes de ser cura, fue abogado. ¿Sabíais que en Quiresa, a principios del siglo XX, hubo un cura que murió en circunstancias muy extrañas? Su nombre era don Miguel Rivas Gamayo. Un día, mientras iba a caballo de Piñeiro a 3 aldeas, se cayó del caballo y se pinchó con unos tojos y la herida se le infectó. Viendo que no mejoraba, fue a ver al médico de Castro, don Constantino Sieiro. La gente decía que no se llevaban nada bien por temas de política. Lo que sí sabemos es que el médico lo atendió, pero poco después, el cura falleció con tan solo 44 años. Enseguida, los rumores se dispararon. Las malas lenguas empezaron a decir que el médico lo había envenenado, aunque hoy en día, con lo que sabemos, lo más seguro es que el pobre cura muriera de tétanos.
En 1911, el primo del párroco anterior, don Manuel Torres Rivas, llegó para sucederle. Se dice que era una persona amable, pero con un carácter muy fuerte. Claro, la sucesión entre primos no fue del todo bien recibida por la gente del pueblo. Rápidamente comenzaron las comparaciones. Su primo, don Miguel, era joven, apuesto, inteligente, tenía una voz increíble para cantar y muchas otras virtudes que lo hacían un sacerdote ideal para el pueblo. En cambio, don Manuel ya era mayor cuando llegó, era calvo y para colmo no cantaba nada bien. Por estas razones, los feligreses no le tomaron mucho cariño. Falleció alrededor de 1934 y tras su muerte, la parroquia quedó al cuidado de don Jesús Rodríguez Anjo, el párroco de Castro, durante un año. En 1935, don José Rey Rivas, nacido en Piñeiro, fue nombrado párroco de Quireza. Ordenado sacerdote en 1930 en Compostela, había trabajado antes de llegar a Quireza como capellán en las parroquias de Aldán, Cangas y Betanzos. Desarrolló su labor pastoral hasta 1944, obteniendo posteriormente un nuevo destino mediante intercambio con don José Tapia Monteagudo en Marcón, Pontevedra. El sacerdote Tapia, nacido en 1909 en Montillón, permaneció en Quireza hasta 1949, cuando fue destinado como coadjutor a una parroquia en A Coruña, dejando a don Lisardino Lois Bentín, párroco del vecino Castro, al frente de la parroquia durante 3 años. Y ahora vamos a recordar a una figura clave en la historia de Quireza, don Erundino Gago Blas, el último párroco con destino definitivo. Nacido en Tomonde en 1903, don Erundino tuvo unos inicios humildes, trabajando en la cantería durante su juventud, pero su vocación era otra y en 1932 fue ordenado sacerdote. Su trayectoria lo llevó por varias parroquias, pero fue en San Isidro de Montes y Santiago de Morillas donde demostró su increíble compromiso con la gente. Allí luchó con uñas y dientes para defender el monte en favor de los vecinos, enfrentándose a la administración y pagando de su propio bolsillo los costes de los juicios. En 1952 llegó a Santo Tomé de Quireza, donde sirvió incansablemente durante más de 30 años, hasta su fallecimiento en 1984. Aquí realizó una gran labor pastoral y social, coordinó diversas asociaciones, ayudó a los necesitados y trabajó a favor de los niños de la parroquia. En la década de 1990, por iniciativa de José Bugallo, se le rindió un sentido homenaje en la parroquia, con un servicio memorial a cargo del distinguido don Antonio Rodríguez Fraiz, sacerdote y amigo, y con el descubrimiento de una placa que luce en la fachada principal de la casa rectoral. Desde 1984 y hasta su retiro, la parroquia ha estado a cargo del señor Argimiro Pampín Basteiro, párroco de San Isidro de Montes, quien ejercía su cargo en Quireza antes del fallecimiento del señor Erundino. Sin duda, de don Erundino podría hacer un capítulo aparte solo para él, de tantas y tantas anécdotas que me contaron sobre él. Hoy os voy a contar 2, para que os hagáis una idea de la clase de persona humana que era don Erundino. La primera, y que seguro muchos conocéis, ocurrió en una fiesta de la Santa Apolonia, cuando el sargento de la Guardia Civil decidió que ya era tarde y dio por terminada la fiesta. Don Erundino, ante la protesta masiva de toda la juventud que estaba bailando y pasándoselo bien, bajó a la fiesta y se enfrentó al sargento. Tras una discusión muy acalorada de si se seguía la fiesta o no, las manos del guardia civil y del cura llegaron a cruzarse, teniendo que separarlos entre varios. El guardia civil, amenazando al cura, le dijo que esto no iba a quedarse así. Don Erundino, que era una persona muy buena,
pero con un gran temperamento le contestó que posiblemente no, que igual mañana a él le quitarían la sotana y al guardia civil el traje, a lo que mirando al guardia a los ojos le preguntó: a ti, si te quitan el traje, a ver de qué vas a vivir, porque yo todavía tengo en el desván la maleta de cantería, con la maceta y el punteiro, y trabajo no me va a faltar. La segunda anécdota que os cuento ahora es para mí una de las que más me impresionó. Los niños y niñas venían a la escuela de Abotica. Los maestros eran don Constantino Simal y su esposa doña María Paz. Don Constantino, preocupado, fue a hablar con don Erundino de que los niños venían en muy mal estado. Llegaban a la escuela cansados, mareados y sin fuerzas, porque casi ni comían lo suficiente. Don Erundino le dijo al maestro que por favor, antes de darles clases, se los enviara a su casa todas las mañanas. Don Erundino fue a visitar a Gerardo Lorenzo y que a partir de aquel día le trajera 2 moletes más de pan cada día a su casa. Desde ese día, los niños y niñas antes de ir a la escuela iban a desayunar a casa del cura un buen tazón de leche con pan. Y hay otra cosa más, que muchos aquí en Quiresa saben y recuerdan con mucho cariño. Don Erundino no solo fue un guía espiritual, sino también un pionero en la parroquia. Él fue el primero en tener una televisión. Imaginaos la novedad que fue eso en aquel entonces. La casa del cura se convirtió en un punto de encuentro para todos los jóvenes. Noche tras noche, un montón de chavales se acercaban hasta allí, con los ojos llenos de ilusión, para ver la tele. Era como un cine en casa, pero mejor, porque era en la casa del cura. Cuántas tardes de risas, de asombro y de compañía se vivieron en ese salón. Fue un gesto sencillo, pero que unió a toda una generación y dejó una huella imborrable en el corazón de nuestra gente. Gracias por todo, don Erundino.